vamos a continuar con el tema que tiene como título Hijos, saetas de Dios, primera parte. Acompáñeme por favor al libro de Salmos. Salmos en el capítulo 127, vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Salmo 127 del 3 al 5. Dice la Escritura: He aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué le parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón? Te damos gracias, bendito Dios, porque tu presencia está aquí con nosotros, porque tu Espíritu Santo nos guía a poder escudriñar tu palabra y descubrir cuál es la labor que tú estás esperando que hagamos como padres en la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, pon en nosotros el anhelo, el esfuerzo, el querer poner por obra cada una de las ideas que tú nos vas enseñando a través de estos mensajes. Te bendecimos y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está aquí hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada vimos que cada uno de nuestros hijos es el bien más valioso que Dios nos ha dado. ¿Se acuerda? Ellos no solamente representan nuestras bendiciones, sino nuestros sueños y esperanzas de trascender. Mire, yo le invito a que los voltee a ver. Están preciosos, ¿verdad? ¿A quién se parecen? A mí, hermano, a mí, ha de decir usted. De aquí la importancia de encender su espíritu al guiarles al conocimiento de Dios, de no enseñarles una religión, sino una relación personal con su Creador. Es por eso que el primer paso que comentamos la semana pasada y que debemos de hacer es levantar un altar familiar. ¿Qué debemos de levantar? Un altar familiar. Un espacio donde enseñemos a nuestros hijos el temor de Dios. Un lugar donde la familia pueda platicar de la vida y de lo que acontece en nuestros corazones. Donde juntos podamos recibir la dirección de Dios y agradecerle por sus infinitas misericordias. Un lugar donde podremos aclarar las diferencias y hallar soluciones a estas. Donde podemos detectar lo que les está aconteciendo en su diario vivir y podernos anticipar a problemas futuros. Un espacio de restauración, un espacio de sanidad de corazón, un lugar de comunión con Dios, un espacio donde tengamos la oportunidad de instruir y enseñar a nuestros hijos todos los temas para capacitarlos para la vida, donde la familia se integre, donde la familia pueda fortalecerse, donde el corazón de los hijos y de los padres se reencuentra. ¿Verdad que es importante un altar familiar? Qué importante es tomar la decisión de establecerlo. ¿Le gustaría que todo esto que acabamos de comentar fuese una realidad en su familia? Yo creo que sí. Entonces debemos de tomar consejo de estas enseñanzas y poner manos a la obra. A ver, hermano Jorge, entonces si realizo mi reunión familiar, ¿ya se arregla todo en casa y con mis hijos? ¿Ya nada más con reunirme? Pues no, ese es el primer paso. Porque el altar familiar solamente crea el espacio en tiempo y lugar donde la familia pueda reunirse, pero el contenido de la reunión, las estrategias a seguir, los valores a sembrar para que nuestros hijos crezcan, las decisiones a tomar, pues ese es otro asunto que vamos a estar estudiando en estas enseñanzas. Ok, hermano Jorge, ya decidí iniciar un altar familiar en casa. ¿Ahora qué sigue? A ver, dígame. Mire, la clave está en los pasajes base de este estudio que leímos, donde dice, lea conmigo por favor, he aquí, herencia de Dios
son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Si ponemos atención, esta palabra está dicha a los padres o a los hijos. A ver quién vota aquí, a los padres y a los hijos y los demás. ¿Qué pasó? Esta palabra está dicha a los padres y tiene el objetivo que como papás renovemos nuestro entendimiento sobre lo que son los hijos. Nos está diciendo, herencia de Dios son tus hijos. Date cuenta, papá, tus hijos son la herencia que Dios te ha dado. Número 2, es cosa de estima. Los tienes que estimar tanto, son tan valiosos, tan importantes, que tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para cuidarlos. Y en tercer lugar dice que son como saetas en manos del valiente. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Hermano Jorge, ¿y qué es una saeta? Porque, la semana pasada vimos que son nuestra herencia y que son cosa de estima. Pero ahora nos está diciendo un nuevo concepto, que son como saetas en manos del valiente. ¿Qué es una saeta? Una saeta es una flecha, es una varilla con punta que se dispara con un arco. Seguramente usted en alguna ocasión ha disparado una saeta o una flecha. ¿Y ha dado en el blanco? ¿Sí o no? ¿Y cómo se siente cuando no da en el blanco? Dice, ay, qué mal arquero soy. ¿Y por qué es uno mal arquero? Porque a lo mejor uno no tiene la preparación, la práctica, uno no tiene, pues, todos los elementos que se requieren, la técnica para poder lanzar una flecha. Pues fíjese que usted y yo como padres, en ocasiones empezamos a tener hijos, nos lanzamos como el borras y no tenemos ni idea de qué hacer con cada uno de ellos. Nuestros hijos son como una saeta, una flecha. ¿Qué nos quiere decir esta alegoría? En primer lugar, el Señor llama a los padres valientes. Dígale a su hermano, si es papá, eres un valiente. Eres un valiente. Porque en verdad se necesita valentía para criar a los hijos, sobre todo en la etapa de la adolescencia y de la juventud, ¿sí o no? Si usted, querido hermano, tiene hijos pequeños y se queja de que son inquietos, de que le hacen berrinches, de que le llevan la contraria, de que le dicen, siéntate y se paran, párate y se sientan, de que no le hacen caso, espérese a que lleguen a la adolescencia. Y ahí verá lo que es bueno, hermano. De tal manera que Dios nos dice valientes. En segundo lugar, el Señor nos enseña que ser padres no es solamente engendrar o concebir hijos. Ser padre es tomar la valiente decisión de asir la vida de nuestros hijos en nuestras manos con responsabilidad, así como un arquero toma las saetas en sus manos y criarlos de tal forma que como saetas cada uno de ellos dé en el blanco. Esto es, que alcance su destino con éxito. Porque cada flecha, desde el momento de su fabricación, en la mente y en el corazón de su creador, está la idea de construirla y tallarla para que dé ¿en dónde? En el blanco. Para eso se crea una flecha. Yo no me imagino que alguien, voy a fabricar unas flechas para que cuando las tire se vayan por todos lados menos por donde quiero. ¿Verdad que no ese es el propósito? La idea es que cada flecha sea lanzada de tal forma que dé en el blanco. Por ejemplo, imagine que se encuentra en medio de una batalla. En este momento usted y yo somos soldados de Jesucristo, estamos en medio de una batalla. Usted es un arquero y toma de su aljaba una flecha y esta le sale chueca. ¿Qué hace con ella? Pues la tira. Toma otra y le sale torcida. ¿Qué hace?
Y en eso ve venir el enemigo que se está acercando. Toma otra ya desesperado y esta se encuentra incompleta. Toma otra y le sale rota. ¿Usted qué pensaría si fuera un observador? ¿Qué pensaría de ese guerrero, de ese soldado? ¿Preparó sus flechas? ¿No las preparó? ¿Ese soldado está destinado a la victoria o al fracaso? Al fracaso. Uno se preguntaría, ¿y por qué no revisó sus flechas? ¿Por qué no las alistó para la batalla? ¿Qué no se da cuenta que puso en riesgo su vida? ¿Qué tal si su flecha era la necesaria para obtener la victoria? Y esa flecha nunca dio en el blanco, porque ni siquiera pudo ser lanzada, porque no tenía las características adecuadas para cumplir su propósito. Nuestros hijos son esas saetas que debemos de fabricar de tal manera, de tal forma, que estén hechas del mejor material. Y no solamente en calidad, sino hechas con tal calidad que sean las mejores flechas. Pero también es importante la forma en cómo se usen, porque una flecha puede ser para bendecir o puede ser para traer desgracia. Y todo esto nos corresponde a nosotros como padres saber y hacer. De manera que hay varias consideraciones a tomar. Y hoy vamos a hablar de la primera de 3 consideraciones que debemos de tomar para que podamos ser esos valientes, que tomemos nuestras saetas y éstas puedan ser lanzadas y den en el blanco. En primer lugar, tenemos que tener bien definido cuál es el blanco. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del proceso de fabricación. Y en tercer lugar, acerca del lanzamiento de la saeta. Porque las preguntas serían, ¿usted conoce cuál es el blanco de sus saetas? ¿Usted conoce cómo fabricar las mejores saetas? ¿Usted conoce cómo lanzar la saeta para que dé en el blanco? Hoy vamos a hablar acerca de la primera consideración, el blanco. Las otras 2 las vamos a desarrollar en temas posteriores. La pregunta es entonces, ¿usted conoce cuál es el blanco de sus saetas? Esto habla del objetivo, de la meta que desea que alcancen cada uno de sus hijos. ¿Usted ya sabe cuál es el blanco? Porque cuando tomamos una saeta y tensamos el arco para poderla lanzar, lo que hacemos primero es marcar una dirección. Y esa dirección depende de dónde está mi objetivo, dónde se encuentra mi blanco, dónde se encuentra el objetivo de cada uno de sus hijos, hacia dónde los quiere disparar, cuál es el blanco que desea que alcancen, porque ese es el propósito de la saeta, que dé en el blanco. ¿Usted ya lo tiene claro en su mente y en su corazón, papá? Porque si usted conoce el propósito, la razón de ser de cada uno de sus hijos, les va a poder ayudar durante su formación a alcanzarlo. Si usted no conoce cuál es el blanco, cuál es el objetivo de su vida, el propósito de ser de sus hijos, ¿cómo los va a instruir? ¿Cómo les va a ayudar? A lo mejor usted se preguntará, ay hermano Jorge, no conozco ni el mío. Pues entonces estamos perdidos. Estamos partiendo del hecho de que usted ya sabe cuál es su propósito de ser en la vida. De que usted a lo mejor ya lo descubrió. Porque uno de los problemas más graves que encuentro en la consejería con los jóvenes es su desconocimiento sobre su propósito de ser. La mayor parte de los chavos luego dicen, pues es que no sé qué voy a estudiar. No sé si he hablado, cuando entran a la prepa o van a tomar la decisión de iniciar una carrera universitaria. No conocen cuál es su vocación. Cuando hablamos de vocación estamos hablando de a qué se van a dedicar.
cuál es su propósito de ser en la vida, para qué van a ser útiles, para qué están aquí en la tierra. Ay, hermano, pues yo creo que nada más para respirar y comer. Para eso veo que se pintan solos mis hijos. Los padres debemos de tener muy claro cuál es el objetivo, porque somos nosotros los responsables de sembrar en ellos sueños, de darles visión. Los padres les mostramos cuál es el propósito de su existencia. ¿Y qué pasa cuando una persona, una organización o un pueblo no tiene visión? Hágase esta pregunta, ¿qué pasa? Dice Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En esta cita, la palabra profecía en hebreo se traduce como vista, sueño, revelación o visión. De manera que bien la podemos leer así: sin visión, sin sueños, sin una revelación de qué dirección debe de tomar los hijos, estos se desenfrenan, se extravían, se pierden. Cuando no hay una dirección clara, nuestros hijos se pueden perder. Usted nada más abra los periódicos, métase a las redes sociales, métase a los medios de comunicación y va a ver en qué condición se encuentran hoy en día la población de nuestro país. Cuántas muertes, cuántos asesinatos, cuántos muchachos que son enrolados en los vicios, que empiezan desde temprana edad como sicarios. Yo no puedo olvidar el día que fue a mi oficina aquí en Musas, un jovencito que tenía 16 años de edad. Tocó la puerta y dijo, oiga, ¿aquí me pueden dar orientación? Claro que sí, pásale, hijo. Se sentó, empecé a platicar con él y él me decía que él se dedicaba a distribuir droga al menudeo aquí por las colonias de Infonavit Norte. Y me comentaba que él se sentía atrapado y que no sabía cómo salir de esa condición, que le habían dado un arma para defenderse. Se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y la has usado? Sí, en 2 ocasiones le he disparado a alguna persona así a quemarropa, pero no sé si lo maté. Pues oye, pues espérate, si le disparaste a una distancia muy corta, pues yo me imagino que sí. Y yo podía ver en sus ojos un vacío, una dureza, como que lo que me platicaba es como si me estuviera platicando una película. Hoy en día vamos al cine y es tan común ver muertes, disparos, asesinatos, que hasta se nos hace chistoso, que ya se nos ha hecho algo común. Y no es común, hermano. La muerte de una persona no es común. Qué terrible es cuando se escucha en las noticias, pues es que se encontró una fosa donde hay más de 50 perfiles genéticos de personas ahí que se deshicieron de los cuerpos. Eso es terrible, es de lo más terrible. O en ocasiones que se suben a YouTube videos donde están decapitando o están deshaciéndose de personas y los jóvenes están mirando esas cosas y empieza a ser una normalidad para sus vidas y no es normal. Cuando no hay una visión, los hijos se desenfrenan, los hijos se pierden. De manera que, querido padre, ¿usted para qué tuvo hijos? Hagámonos esta pregunta. ¿Para qué tuvimos hijos? ¿Para que tuvieran éxito? ¿Para que sean felices? ¿O para perderlos? Ay, hermano Jorge, ¿qué preguntas me hace? Pues nada más fueron llegando, así como los gansitos, uno en cada bolsita. Y otros como los pingüinos, de 2 en 2, ¿verdad? Depende el caso.
Pero ¿para qué tuvimos los hijos? Ok, tal vez no vamos a cuestionarlo. Si usted planeó o no planeó a sus hijos, aunque lo correcto, para los que son jóvenes, lo correcto es preguntarle a Dios como mínimo lo siguiente: Señor, ¿cuántos hijos quieres que tenga? ¿Cómo los voy a llamar? ¿Y cuál es el propósito para su vida? Eso es lo primero que debemos de hacer cuando nos casamos. Señor, ¿cuántos hijos quieres que tengamos? ¿Cómo los voy a llamar? ¿Cuál es el propósito para su vida? Ay, 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 ¿a poco Dios te dice todo eso, hermano? Claro que sí, y mucho más. Solo hay que buscarle en oración. Mire, déjeme darle algún ejemplo. Cuando Dios le habla a Zacarías acerca de su hijo Juan el Bautista, acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 17. Lucas 1 del 5 al 17. Ponga atención, mire, porque nos va a servir para todo lo que vamos a desarrollar más adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet, ¿cómo era? Estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Cómo será? Grande. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué hermosas palabras. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Si usted se da cuenta, dice que Zacarías y Elisabet eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. Sin embargo, ellos tenían una preparación. Ellos tenían una formación. Para poder criar hijos, primeramente uno debe de prepararse, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuáles son los valores que desea inculcar a sus hijos? Si tenemos hijos, ¿cuáles son los valores? Valores como la honestidad, la veracidad, el esfuerzo, la valentía, el honor, la integridad, el dominio propio, la confianza en Dios, el amor al prójimo, el perdón, la humildad, la misericordia, el trabajo. ¿Serán buenos valores? Yo creo que sí. Pero, ¿cómo se los puedo enseñar? Teniéndolos primeramente, siendo valores en mi vida personal, porque no podemos dar lo que no tenemos. De tal manera que para poder criar hijos, para poderlos formar, para poderlos instruir, yo tengo que ser formado e instruido. Qué importante es que si yo detecto que me faltan algunos de esos valores, pues llenarme de la palabra de Dios, así como Zacarías, que cada uno de ellos, tanto Elisabet como Zacarías,
eran instruidos en los mandamientos y en las ordenanzas del Señor, porque este libro, la Biblia, es lo que nos enseña. Nos enseña a amar a Dios, nos enseña a amarnos unos a otros, nos enseña a ser buenos ciudadanos. Este libro está lleno de principios y de valores que si usted y yo los extraemos, los aplicamos a nuestra vida y se los enseñamos a nuestros hijos, ellos van a poder heredar bendición. Amén. Ahora, dice en Juan 5, versículo 19, para que vea qué importante es el ejemplo de los padres sobre la vida de los hijos. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, comenta, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Cómo? Igualmente. Igualmente. Y desde chiquitos, hermano. Yo me acuerdo, hace muchos años, le estaba cambiando yo los pañales a mi hijo Adoniel. Y ahí estaba el chiquito, tendría a lo mejor como unos 7, 8 meses. Ya ve que a esa edad ya están todos infladitos, así como globitos, bien bonitos, ¿verdad? Y ellos están nada más observándonos. Y yo me acuerdo que le estaba cambiando el pañal, cuando de repente alzo mis ojos y veo su rostro, y veo que doblaba la lengüita así, así de lado. Y se estaba esforzando por doblar la lengua. Y yo decía, ay, pensé, qué curioso. De repente alzo mi mirada y me veo en la luna del espejo del tocador de la recámara, y yo traía la lengua así. Yo la traía así, así dobladita. Hay personas que cuando nos concentramos en alguna tarea, no sé por qué, tenemos la tendencia a poner la lengua en cierta posición. No sé si le ha pasado a usted. Y de repente dije, no, pues este es mi hijo, ¿verdad? Se parece a su papá. Y no solo por su parecido, sino porque los hijos buscan imitar a los papás. ¿Cuántas veces su hijo le ha dicho, papá, yo quiero ser tan grandote como tú? Qué bonito es cuando dicen eso. Es muy triste cuando ya crecieron y dicen, no, yo lo menos que quiero ser es como mi papá, ¿eh? Eso es muy triste. Pero normalmente los hijos pues andan buscando modelos. Y qué bonito es cuando nosotros nos levantamos como un buen modelo para nuestros hijos. Un buen modelo. Un modelo que puedan imitar. Poderles decir, así como el apóstol Pablo le decía a las iglesias, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Sé imitador de mí, hijito. Porque mira, yo entiendo que todo lo que yo hago, tú lo vas a hacer igualmente. Si yo soy enojón y gritón, tú vas a aprender a ser enojón y gritón. Si yo, hijito mío, le pego a tu madre, ¿qué cree que va a aprender el hijo? La violencia familiar. Y ahí está el niño jugando a los muñecos y de que un muñeco destruye al otro. Y empieza a aprender la agresividad. Y a lo mejor la niña juega a las muñecas de que le pegan y le pegan ya desde chiquita, ¿verdad? Es que estoy jugando al papá y a la mamá, a los esposos, y mi muñeco Ken se sonajeó a mi Barbie y le arrancó la cabeza. ¡Ay! Uno dice, espérate, qué terribles juegos, ¿no? Pero así son los niños. Yo me acuerdo que en una ocasión fui a compartir a Yucatán y de repente estábamos comiendo ahí en un localito y veíamos unos niños que estaban jugando en la calle. Y le preguntó, ¿a qué estás jugando? A los sicarios. Uy, uy, uy. Estaban jugando a los sicarios. A que habían secuestrado a un niño y que lo tenían ahí todo amordazado. Ya los niños juegan a eso. Porque ellos están buscando modelos. ¿Cuál es el modelo que le estamos dando nosotros a nuestros hijos, papás? ¿Cuál es el ejemplo? Porque ellos van a hacer lo que nosotros hagamos, y aquí dice la Escritura, igualmente.
Yo conozco padres que ya de grandes dicen, si yo hubiera sabido todo esto, ¿cuánto sufrimiento le hubiera ahorrado a mis hijos? Porque tomaron malas decisiones, echaron a perder su vida. Hijos, tomemos también nosotros consejo, porque el éxito o el fracaso de nuestros hijos es nuestro éxito o fracaso como papás también. Si usted tiene claro cuál es el blanco al que deben de llegar sus saetas, la crianza se va a facilitar. Porque como padre, ¿cuál es su concepto de éxito? ¿Por qué le pregunto esto? Porque cuando hablamos de lanzar una saeta en el blanco, estamos pensando en lanzar nuestros hijos, criarlos y formarlos para que alcancen el éxito en la vida. ¿Quién quiere el éxito de sus hijos? Yo creo que todos queremos hijos exitosos. Pero para usted, ¿qué es el éxito? ¿Cuál es su concepto de éxito? Porque ese sería su blanco a alcanzar. Dependiendo del concepto de éxito que tengamos, serán los valores que le enseñemos a nuestros hijos. Conozco padres que le dicen a sus hijos, hijo, lo más importante en la vida es el dinero. No hay mejor amigo en la vida que un peso en la bolsa. ¿Ha escuchado usted esos comentarios? No confíes más que en un peso en la bolsa. Hijo, tú naciste para ganar. No te dejes. Si te pegan, pégales. Y más fuerte. No importa que te regañen. Mira, yo voy y regaño a la directora. Para eso pago. Y si no, te cambio de escuela. A veces es muy fácil. Conozco familias que han cambiado a sus hijos de escuela y de escuela y de escuela y no quisieron ver la problemática que estaban presentando sus hijos. Para ellos fue más fácil sacarlos de alguna escuela y continuar. Es que yo le creo a mi hijo, yo apoyo a mi hijo. Y a lo mejor no se dio cuenta del mensaje que le estaban dando todos los profesores, diciéndole, es que su hijo tiene un problema conductual. Su hijo presenta estas situaciones, tiene que atenderlas. ¿Cuántas veces mandan a los padres a que lleven a sus hijos con un psicólogo? Conmigo llegan constantemente. Oiga, fíjese que pues me mandaron a que lleve a mi hijo con un psicólogo, pero no tengo dinero, ¿me puede atender usted? Pues claro, venga, aquí le sale gratis todo. Obviamente les compartimos de Cristo, porque solamente cuando conocemos a Dios podemos tratar el espíritu de las personas, porque es ahí donde se dan los cambios verdaderamente importantes. Hay papás que en ocasiones le dicen, hijo, el mundo es de los abusados, de los ganadores y de los perdedores. Así que, de que te lo hagan a ti, pues mejor hazlo tú, anticípate. Acuérdate que el que no es tranza, mire, a ustedes también se lo enseñaron, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estos conceptos? Pues que las flechas empiezan a ser fabricadas chuecas, torcidas, que cuando sean lanzadas no los va a llevar al éxito verdadero, tal vez los va a llevar a un éxito efímero, conforme a los valores de este mundo, porque para este mundo lo más importante es el dinero. Mucha gente piensa, yo quiero tener éxito, entonces se traduce, yo quiero tener dinero, yo quiero tener fama o yo quiero tener poder. Para muchos eso es el éxito. Cada padre tiene ideas diferentes, pero reflexionemos, ¿qué es lo más importante para Dios respecto al hombre? Para Dios, ¿cuál es el verdadero éxito de una persona? ¿Qué es lo más importante para Él? Mire, vayamos a las Escrituras. Primera de Timoteo 2, del 3 al 4. Primera de Timoteo 2, del 3 al 4. Dice la Escritura, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que más desea Dios es la salvación de cada persona.
¿Usted sabe a qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a salvarnos a todos nosotros. ¿A salvarnos de qué? De la muerte eterna. A salvarnos del pecado. A sacarnos de la miseria, de condenación y de culpa en la cual vivíamos. Nos saca de las tinieblas y nos traslada al reino de luz. El reino de luz representa el reino de los cielos. Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y motivaba a que la gente se arrepintiera de sus pecados. Ese es el mensaje principal del Evangelio. Porque no hay otra cosa más importante más que la eternidad de cada persona. Lo más importante es la salvación del alma de cada uno de nuestros hijos. Lo más importante es que ellos hereden la vida eterna. Una persona que hereda la vida eterna es una persona que alcanzó la meta, que dio en el blanco, que tuvo éxito. De todas las acciones que realicemos, cada principio que les enseñemos, todo cuidado y precaución que tomemos, cada lágrima que derramemos por ellos, cada esfuerzo y desvelo, al final nos debe de conducir a que ellos hereden la vida eterna. Si nuestros hijos heredan la eternidad, habrán triunfado en la vida, habrán alcanzado su propósito de ser, y todo lo que vivieron aquí habrá valido la pena. Porque Jesucristo enseña ahí en Mateo 16, 26. Acompáñeme por favor, Mateo 16, 26. Fíjese, es una reflexión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Usted qué contestaría? ¿Qué provecho hay? ¿Qué beneficio hay de que ganemos todo el mundo? Imagínese que es su hijo. Logró una gran fortuna. Levantó una empresa. Hizo mucho dinero. Tiene una casa muy bonita con alberca. A esas cosas la Biblia les llama añadiduras. ¿Sabe lo que es una añadidura? Algo que no es lo principal, que lo complementa, que tal vez lo adorna. ¿Qué cree que sea más importante para usted, varón? Mire, el apóstol Pablo comenta en Filipenses 3 del 7 al 8. Filipenses 3 del 7 al 8. Él tenía bien claro cuál es el objetivo en la vida. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, lea conmigo por favor, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, ¿qué era más importante? La vida eterna, ganar a Jesucristo, vivir conforme a los parámetros de Cristo. Todo lo demás son simples añadiduras. No le estoy diciendo con esto, que quede claro, que Dios no desea bendecirle en estas cosas. Es más, usted conoce la Escritura, dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero no es lo más importante. Son simples añadiduras. En Mateo 6:32 dice la Escritura, Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué hay que buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Te vendrán como una consecuencia, no como un fin, no como un propósito, sino simplemente son las añadiduras que Dios traerá a tu vida. Porque tenemos un Dios bueno, que si alimenta a las aves del cielo que no trabajan ni hilan, pues cuánto más a nosotros que somos sus hijos. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas?
Pero qué importante es que usted y yo sepamos cuál es el blanco. Porque si nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, yo le voy a enseñar a mis hijos desde temprana edad a ponerlos en Cristo. No los van a poner en las vanidades del dinero, porque el dinero viene y se va, hermano. Así como vienen tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Todo en esta vida es temporal, pero la salvación es eterna. Y nuestros ojos deben de estar puestos en la eternidad. Cuando nuestros hijos comprenden que ese es su blanco, que ese es su destino, y que todo lo que hagamos en esta vida es para que ellos hereden la vida eterna, van a empezar a tener ese objetivo como su principal valor. Y se van a dar cuenta que todo lo que gira aquí en la vida, pues viene y se va. Y que van a estar mejor preparados para comprender cómo funciona la vida. Porque la vida funciona en base a tiempos. Así como hay tiempos de escasez, hay tiempos de abundancia, tiempos de enfermedad, tiempos de salud, tiempos de nacimiento, tiempos de muerte. Y lo más importante no es lo que acontezca en esta vida, lo más importante es nuestra eternidad. Vivir esta vida de tal forma que podamos heredar la vida eterna. Y entonces cuando venga su hijo y le diga, mamá, es que mi chavo tronó conmigo, uy, se me acabó el mundo, ya no quiero vivir. No, mi amor, tus ojos los tienes puestos en Jesús. La vida no es nada más de que ese muchacho haya cortado contigo. Mira, el Señor te quitó ese árbol para que veas todo el bosque que hay. La vida continúa, mañana sale el sol. Cristo te ama y Dios está contigo. Y tú estás destinado a la vida eterna. De repente va a llegar el hijo, ¿qué crees, papá? Pues es que no me quieren contratar. Y pues desde el último trabajo que me corrieron, me siento un fracasado. Hijo, tú estás llamado a tener éxito. Y desde el momento en que tú pusiste tus ojos en Jesús, tú ya eres exitoso. Tú ya eres exitoso. Tú busca a Dios. A lo mejor lo único que tienes que hacer es renovar tu entendimiento, porque posiblemente tú estás terco queriendo encontrar ese trabajo donde te van a pagar 100,000 pesos mensuales, siendo jefe de departamento, y pues no es así, hijo. Tienes que aprender que hay que luchar, que tienes que esforzarte, que va a haber jefes que te van a gritar, y tienes que hacerte fuerte de carácter. Que habrá personas que no entiendan que tú eres cristiano y que aquel que te obliga a llevar carga una milla, pues tú vas a ir 2. Que al que te pega en una mejilla le pones la otra. Hay gente que no comprende esos principios. Pero tú persevera en el Señor y vas a ver que Dios estará contigo y que todo lo que hagas, Dios lo hará prosperar. Porque amas al Señor. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos en la eternidad y nuestro blanco es Jesucristo, estaremos mejor preparados para ayudar a nuestros hijos también, para que ellos no pierdan ese objetivo. Lo más importante es tener claro cuál es el blanco, porque es hacia el lugar hacia donde vamos a apuntar el arco y vamos a disparar la saeta. Y una vez que hemos disparado la saeta, pues la saeta va a llevar su curso y pues no se puede frenar hasta que llegue al blanco al cual fue lanzada. Ahora, ¿qué más podemos aprender de este ejemplo de Elizabeth y de Zacarías? ¿Se acuerda que lo leímos ahí en el Evangelio de Lucas? Lucas 1. Dice en el versículo 13 que el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Seguramente Elizabeth y Zacarías oraban por un hijo. Señor, danos un hijo, por favor, danos un hijo. A veces los padres que quieren ser padres y que les cuesta ser padres,
porque no podían concebir hijos, comprenden mucho más el valor que tiene un hijo. Hay algunos que se nos dan así como mata. Mira, es que nada más mira a su esposa y ya se embarazó. Esto me llama la atención, que una vez fui igual a Mérida a compartir y me preguntan, hermano, ¿y usted cuántos hijos tiene? Y yo bien tranquilo, 5. ¿Qué? ¿5? Hasta me asusté. Pues que aquí en provincia no tienen así varios. No, hermano, pocos hijos para darles más, 2 o 3 nada más, a lo mucho, pero 5 es una grosería. Pues yo le digo, pues es que mi esposa no se me despegaba, ya ve cómo. No es mi culpa. Qué importante es orar por los hijos, hermano. Y no solamente orar para concebir hijos, sino orar por ellos desde antes de concebirlos, mientras se están formando en el vientre de mamá, y orar por ellos hasta el último día de nuestra vida. ¿Sabía que esa es nuestra función como papás? Estar orando por ellos todos los días. Acuérdese que podemos confesar victoria, bendición. Es bien hermoso cuando un padre se compromete a orar por sus hijos. La semana pasada tuvimos aquí una presentación y me gustó mucho la oración de la hermana Rosy. Señor, y yo dedico sus ojos para que vean tu gloria, y pongo delante de ti su boca para que prediquen el mensaje del evangelio, y que con sus manos bendigan a la gente, y que sus pies, Señor, siempre caminen por rectitud. Yo no sé si puso atención en esa oración, pero estaba decretando lo que va a sucederle a su hijo. Está confesando, está profetizándoles. Y cuando nosotros tenemos fijo el blanco y estamos orando por ellos, estamos decretando, confesando ese blanco todos los días de su vida. Señor, mi hijo y mi hija nacieron para ser siervos tuyos. Nacieron para tener hogares plenos y felices. Nacieron para ser buenos ciudadanos. Ellos vivirán alejados de las drogas, vivirán alejados de malas compañías. Ellos serán buenos hijos. Estar orando constantemente. Mire, acompáñeme a 1 Samuel 1 del 27 al 28, por favor. 1 Samuel 1 del 27 al 28. Es lo que hacía una mujer llamada Ana. Esta era una mujer estéril. Ella estuvo orando para tener un hijo. Se lo pidió a Dios. Y cuando lo presenta delante del profeta Elí, dice, por este niño oraba. ¿Qué hacía la mamá? Oraba. Y Dios me dio lo que le pedí. Está sensacional eso, ¿no? Y Dios me dio lo que le pedí. Si usted y yo oramos por nuestros hijos, ¿qué cree que va a hacer Dios? Darnos lo que le estamos pidiendo. No lo va a dar. Yo pues lo dedico también a Dios. ¿Cada cuándo? Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí a Dios. Esta mujer sabía cuál era el blanco. Sabía cuál era el objetivo. Cuál era el propósito del nacimiento de su hijo. Ser un instrumento en las manos de Dios. Yo le invito a que le diga a su hijo, si lo tiene ahí cerca, tú eres un instrumento en las manos de Dios. Para eso naciste, hijo. Sé que luego te doy bien duro, pero para eso naciste. Samuel, el nombre de Samuel significa Dios escucha o responde mi oración. Y Dios escucha la oración de los padres. En ocasiones vienen papás y me dicen, hermano Jorge, traigo a mi hijo para que ore por él porque es bien inquieto. Ore por él, déjele caer la mano. Y yo les digo, mira, ¿sabías que no hay oración más poderosa que la oración de un padre sobre sus hijos? La oración de un padre sobre los hijos es sumamente importante. Podemos bendecirles o podemos maldecirles. Y a veces les maldecimos cuando no oramos por ellos. Hermano, anímese a estar orando por bendición por sus hijos. Confiese bendición sobre sus vidas.
No se canse de orar por ellos. Ahora, ¿qué más podemos aprender? Dice en el versículo 15 y 16 del pasaje de Lucas: porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Se da cuenta que cada hijo nace con un propósito de ser? Aquí el ángel le está diciendo a Zacarías: mira, el hijo que va a nacerte tiene un propósito. Él va a ser grande delante de Dios. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Para eso nació o va a nacer tu hijo. Cada uno de los hijos que están aquí nacieron con un propósito. Si usted de inicio los engendró sin preguntarle al Señor cuál sería su propósito, o que tal vez los tuvo sin pedírselos al Señor, mire, no se preocupe. Lo importante es que ya los tiene aquí. Pero ahora ore y pregúntele: Dios, ¿cuál es el propósito para cada uno de mis hijos? Instrúyeme, muéstrame, para que yo lo pueda lanzar hacia ese propósito. Porque los hijos son como esa saeta. No me quiero equivocar, Dios. Ayúdame, muéstrame cuál es su propósito de ser. Cada uno de los hijos tienen un propósito. Mire, otro ejemplo, en Jeremías 1. Acompáñeme por favor al libro de Jeremías, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 4 al 10. Jeremías 1 del 4 al 10. Dice la Escritura: palabras que vino al profeta Jeremías. Vino pues palabra del Señor a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Dios: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca, y me dijo Dios: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tenía un propósito muy grande Jeremías: ser usado por Dios. Y Dios lo conocía desde antes que estuviese en el vientre de mamá. Dios a cada uno de nosotros nos conocía antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Nacemos con un propósito, hermano, hay que descubrirlo. Y entonces podremos lanzar a nuestros hijos para que den en el blanco. Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia. La próxima vez que nos veamos, vamos a hablar acerca del proceso de fabricación de una saeta. ¿Cómo fabricar las mejores saetas? ¿Cree que sea importante? Yo creo que sí. ¿Qué le parece si abraza a sus hijos? Los toma ahí entre sus brazos. Y vamos a orar. Y vamos a decirle a Dios que nos muestre cuál es el propósito para la vida de nuestros hijos. Porque ellos no nacieron para ser delincuentes, ellos no nacieron para tomar malas decisiones, ellos no nacieron para heredar maldición, ellos no nacieron para sufrir, ellos no nacieron para ser unas personas sin propósito, sin dirección o sin rumbo. Ellos nacieron para alcanzar el éxito, y el éxito está en la vida eterna. Ellos nacieron para ser hijos de Dios. Ellos nacieron para ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Qué le parece si le pedimos a Dios que nos muestre y nos dé la capacidad a usted y a mí en tomar a nuestros hijos entre nuestras manos y hacer de ellos saetas que den en el blanco? Padre Celestial,
Y te damos gracias porque tú permites que podamos en este momento tomar un tiempo de oración con nuestros hijos. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos des sabiduría a cada uno de nosotros como papás para poderles instruir, para hacer de ellos hijos de Dios, que puedan ser esas saetas que tomemos entre nuestras manos y que podamos dispararlas en la dirección correcta, que puedan dar en el destino eterno, que puedan heredar la vida eterna, que podamos sembrar en ellos el propósito para sus vidas, que tú nos lo muestres y que podamos comprometernos para que ellos lo alcancen. Permite que en el nombre de Jesús, Señor, tú quites de nosotros cualquier apatía, cualquier cansancio, cualquier falta de preparación. Capacítanos para ser esos padres que ellos requieren. Acerca nuestros corazones a ellos. Permite que podamos comprometernos, Padre, en levantar ese altar familiar donde podamos reunirnos y platicar. Permite que podamos renovar el espíritu de nuestro entendimiento y tener el valor correcto de qué es lo más importante para ti y cuál es el verdadero éxito en la vida. Porque de qué sirve que ganen todo este mundo y pierdan su alma. Señor, que cada uno de nuestros hijos te conozca a ti primeramente. Que cada uno de nuestros hijos pueda tener en su corazón el temor de Dios. Que te pongan a ti en primer lugar, porque entonces estarán capacitados y preparados para afrontar cualquier situación que les venga en la vida. Porque de esa manera no se nos van a caer, Señor, sino serán fuertes en su corazón, serán valientes, serán tus siervos y podrán cada uno de ellos cumplir el propósito por el cual tú los has creado. Gracias te damos por sus vidas, Señor, y permite que en el nombre de Jesús podamos rescatar a nuestra generación, a nuestros hijos, que podamos ayudar a aquellos que posiblemente ya están tomando malas decisiones, y que los hijos que están aquí puedan tomar consejo de cuál es nuestro propósito que tenemos como padres y qué es lo que queremos para ellos. Queremos su felicidad, queremos su éxito. Permite, Padre, que en el nombre de Jesús tú vuelvas el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Que se cumpla esa palabra, Señor, en todos nosotros. Gracias te damos. Vamos a estar orando por ellos. Vamos a comprometernos a cubrirlos en oración. En el nombre de Jesús. Bendiga la vida de sus hijos. Derrame bendición. Empiece a derramar bendición. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hijos. Te doy gracias, Padre, porque cada uno de ellos es declarado siervo tuyo. Porque tú vas a permitir que ellos te vean a ti. Que sus ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe. Que siempre te consulten, que pongan su esperanza en ti, que pongan sus fuerzas en ti, porque tú eres su socorro, tú eres su roca fuerte, tú eres su fundamento, tú eres su principio y su fin. Y cada uno de ellos te buscará, Señor, y cada uno de ellos se deleitará en ti, porque tú eres el gozo de su salvación. Gracias, Padre, porque cada uno de mis hijos te conoce. Gracias porque te ha confesado como Señor y Salvador, y tú los levantarás como instrumentos de justicia, y tú vas a permitir que ellos puedan levantar, Señor, hogares llenos de bendición, constituir familias plenas y felices a tu servicio, porque tú los llenarás de hijos, Señor, porque tú derramarás tu bendición sobre sus vidas, porque ellos y cada uno de sus hijos heredarán la eternidad. Gracias, Padre, porque ninguno de ellos se perderá, porque tomarán buenas decisiones en la vida. Gracias porque tú les prosperarás en todo lo que emprendan, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel secular, a nivel espiritual. Gracias, Padre, porque serán llamados para ser tuyos y parte de tu obra. Yo los bendigo, Señor, con salud, con gozo, con paz. Yo los bendigo con vida.
bendiciones de lo alto, Señor, sobre sus vidas y sobre la vida de cada uno de los hijos de los que aquí están. En el nombre de Jesús, Señor, tú levantas hijos bendecidos y prosperados por ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, gracias, porque te buscamos primeramente a ti, Señor. Te ponemos primeramente a ti y tú lo haces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de sus hijos, hermano. Acuérdese, vernos aunque sea una vez por semana en ese altar familiar. Dios le bendice.